Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Y bueno, continuando con esta serie de videos en los que analizamos el paso de la TRI, de la selección ecuatoriana de fútbol a lo largo de los mundiales en los que ha participado, nos llega el turno del segundo mundial en el cual forma parte la selección y es el Mundial de Alemania 2006. En esta segunda cita mundialista, Ecuador formaría parte del grupo A y se enfrentaría en la fase de grupos a las selecciones de Alemania, anfitriona, Polonia y Costa Rica. Al igual que en su primer mundial, esta vez también le tocaba enfrentarse a dos selecciones europeas y una selección de la CONCACAF. Sin más, hablemos del Polonia-Ecuador del Mundial de Alemania 2006. La selección polaca era el primer escollo que Ecuador tendría en este Mundial de Alemania 2006. Pues bien, el partido terminaría con un resultado de 0-2 favorable a la ATRI y un partido que se jugó el día 9 de junio en el estadio Veltins Arena de la ciudad de Helsenkirchen, con un ambiente más a favor, por así decirlo, en tema ambiente futbolístico en el campo, más a favor de Polonia. Prácticamente un 90% del estadio estaba lleno de aficionados polacos y bueno, Ecuador tendría que, aparte de enfrentarse a los 11 jugadores de Polonia en el campo, también enfrentar ese ambiente, entre comillas, adverso que le daba cierto favoritismo a la selección polaca. Sin más, vamos a ver el partido. Iniciamos, por supuesto, viendo las alineaciones que los técnicos decidieron colocar en el campo para iniciar esta andadura por el Mundial de Alemania. Por su parte, el técnico polaco Paweł Janas alineó en la portería a Artur Boruc, jugaba con un sistema de 4-4-2, en la defensa jugaba por el lateral derecho con Basinski, le daba el centro de la defensa a la pareja de Mariusz Job y Jacek Bak, el capitán de Bolonia, para darle la banda izquierda a Zeulakov. En el centro del campo, por la banda derecha, alinearía a Radomski y le daba el centro, la medular de la mitad de la cancha a Sobolewski y Simkowiak y le daba la parte izquierda del centro del campo a Krznowek para dejarle la punta del ataque a la pareja formada por Surauski y Smolarek. Estos fueron los 11 jugadores que Paweł Janas decidió alinear para iniciar el partido contra Ecuador. Por su parte, el seleccionador de la TRI, Luis Fernando Suárez, arrancaría con Cristian Mora en la portería, con un esquema de 4-4-2, le daba las bandas en defensa por el lateral derecho a Ulises de la Cruz y por el lateral izquierdo a Neisser Reascos, para dejarle el centro de la saga a la pareja formada por el Bambán Hurtado y Giovanni Espinosa. El centro del campo estaba conformado por un jovencísimo Luis Antonio Valencia por la banda derecha, por la banda izquierda Edison Méndez y en el centro, en la medular, formaban pareja el mortero Segundo Castillo y Edwin Tenorio para dejarle la punta de ataque a la pareja conformada por El Tin Delgado y Carlos Tenorio. En el banco podíamos encontrar nombres interesantes de Ecuador, como por ejemplo el mismo Jaime Bancaviedes o el Diablito Lara, entre otros. Bueno, una vez que empezó a rodar el balón, cabe destacar que los primeros minutos del partido se jugó con mucha intensidad, mucha pelea en el centro del campo y los equipos buscaban robar y llegar rápido al área rival. Cabe destacar que los centrales de ambos equipos siempre se impusieron en este tipo de acciones. Tanto el Team Delgado como Carlos Tenorio se fajaron contra los defensas polacos, pero no lograron sacar partido de este tipo de jugadas. Si los equipos recuperaban balón, por así decirlo, de la medular hacia atrás, lo que buscaban era mantenerlo, sobre todo Ecuador, que cuando recuperaba balón buscaba mucho, buscaba a sus centrales o a sus laterales para intentar controlar el balón en el centro del campo. No fue realmente un dominio de balón, de hecho, las estadísticas marcaban a lo largo del primer tiempo ratios del 50-51% para Ecuador, 49% para Polonia, es decir, el balón estuvo muy disputado, pero si bien es cierto, Ecuador intentaba dominar un poco más y Polonia lo que buscaba era controlar para lanzar en largo y buscar a sus delanteros, potentes delanteros,
pero la defensa ecuatoriana siempre estuvo atenta, siempre estuvo anticipando tanto el Bambán Hurtado como la Sombra Espinosa, siempre jugando muy bien, sobre todo la Sombra Espinosa por alto. Me parece que no le ganaron ni un solo balón, así que el partido empezaba con buenas noticias para Ecuador. No tan buenas eran las sensaciones de inicio para Ulises de la Cruz y Edison Méndez. Ulises de la Cruz en los primeros minutos empezó a sufrir por banda defensivamente, estamos hablando. Lo mismo le pasaba a Edison Méndez, no tanto defensivamente, sino en la fase de creación. Estaba tomando decisiones erróneas, perdiendo muchos balones, cosa extraña en Edison Méndez, ya que de esta selección considero que era de los que tenía mayor claridad con el balón en los pies. Polonia seguía lo suyo, buscando muchos balones en largo, buscando muchos balones colgados al área y la defensa ecuatoriana seguía en las mismas, despejando todo lo que se pasara por el área. Polonia no pudo hacer ni un solo remate al arco en todo el primer tiempo y eso se debió específicamente, insisto, al buen hacer defensivo, sobre todo de los centrales de Bambán Hurtado y de Giovanni Espinosa, que estuvieron inmensos, inconmensurables, sobre todo en el juego aéreo. Iban pasando los minutos y bueno, se veía que ya Edison Méndez y Ulises de la Cruz se iban asentando en el partido y de hecho en la primera jugada en la que Ulises de la Cruz sube la banda, la primera en la que pudo proyectarse al ataque, provoca un saque de banda muy alto en campo rival y desde ese saque de banda el mismo Ulises de la Cruz lanza en largo el balón hacia el área, donde el Team Delgado esperaba y peleando con su central peina el balón hacia atrás y con toda la potencia que lo caracterizaba, llega Carlos Tenorio y saca un remate también de cabeza al palo largo y lo que le daba el primer grito de gol de Ecuador en esta cita mundialista. Conexión letal. Ulises de la Cruz, Team Delgado, Carlos Tenorio y así Ecuador se ponía por delante en el minuto 24 del partido, así que los comentaristas ecuatorianos lo vivieron y lo cantaron con toda el alma. Se los dejo aquí para que le echen un ojo. Aún se me pone la piel de gallina viendo la jugada y escuchando cómo lo narran, cómo lo gritan nuestros compatriotas allá en la televisión ecuatoriana. Pues no quedaba ahí esta emoción. Ulises de la Cruz volvía a hacer de las suyas por banda derecha. Y en la segunda jugada en la que muestra su proyección, le pone un pase a Carlos Tenorio que llega a línea de fondo, se deshace de los defensas polacos y le pone el pase de la muerte hacia atrás al pico del área chica aproximadamente al Team Delgado, que remata y no logra acertar con la portería, pero fue una jugada extremadamente clara. Otra vez la conexión de la Cruz, Tenorio, Delgado era prácticamente letal. Lamentablemente el team no pudo poner su gol en el marcador en esta jugada, pero se notaba, las sensaciones era que Ecuador estaba pasándole por encima a Polonia en esos minutos y que Polonia no tenía con qué responder. Cuando Polonia intentaba salir en largo, siempre estuvo el mortero Castillo para recuperar, poner pierna fuerte, saltar más que todos, imponerse con su envergadura y después de tener el balón, sacándolo con mucha claridad, buscando a sus compañeros más cercanos, sobre todo a Edison Méndez y a Antonio Valencia, que si bien es cierto en el esquema estaban tirados a banda, siempre jugaron muy cerquita, tanto de Edwin Tenorio como de Alejandro Castillo. Eso le daba a Ecuador un dominio en el centro del campo bastante interesante. Estos minutos estaban siendo muy positivos para la selección ecuatoriana. Tanto así que Ulises de la Cruz seguía proyectándose por banda y ya no era una ni dos veces, sino 3, 4 y hasta 5 veces a lo largo de los últimos minutos del primer tiempo. Así llegaron un par de ocasiones más, no extremadamente claras, pero aproximaciones al área rival en las que se finalizaron con tiros tanto del Toño Valencia como del mismo Ulises de la Cruz, insisto, ya rozando los últimos minutos de este primer tiempo. Por su lado, la selección polaca continuaba con su idea de balones largos, balones a bandas y desde bandas, centros colgados al área, pero la saga ecuatoriana estuvo muy sobria, pocas veces tuvo que intervenir Mora y alguna que tuvo que intervenir se anticipó y pudo descolgar balones, así que en el primer tiempo Polonia no pudo hacer absolutamente nada con la defensa ecuatoriana. Acercamientos, sí, muchos balones colgados, pero siempre se impusieron tanto los centrales como los laterales y sobre todo también Alejandro Castillo que bajaba a la base para pelear esos balones por alto y para ayudar a la saga a rechazar todo lo que por aire e incluso a ras de suelo podría generar peligro para la portería de Cristian Mora. Y así llegamos al final del primer tiempo.
en el que Ecuador se mostró mejor que Polonia, en el que Ecuador se mostró con más armas que Polonia, en el que Ecuador demostró tener alternativas a ese juego directo simplemente. Y así iniciamos el segundo tiempo, en el que ya Edison Méndez, asentado en el partido, empezó a controlar más el centro del campo. Ya finalizó el primer tiempo haciéndolo y empezaba este segundo tiempo en el mismo ritmo, ya tomando decisiones correctas y siendo mucho más acertado en los pases. Se aunaba a este cúmulo de buenas noticias para la Tri la proyección de Neisser Reascos, que empezó a hacer daño por su banda también, incursionando más de una vez por la banda izquierda. Así que Neisser Reascos siendo alternativa también en el ataque para Ecuador, junto con el Toño Valencia, que permutaban mucho con Edison Méndez las bandas, y eso hacía pues que Neisser Reascos y Ulises de la Cruz sean laterales muy profundos y causen daño, insisto, a la selección polaca, que insistía con los centros al área, balones largos desde los laterales, mucho balón parado. A balón parado fueron las ocasiones en las que, por así decirlo, más peligro pudo ocasionar Polonia hasta estos minutos, muchos balones parados de las faltas que provocaban pues Edwin Tenorio, Alejandro Castillo, el Toño Valencia, Edison Méndez en ocasiones también, de la pelea que estaba viendo en el centro del campo. Para saltárselo, pues Polonia lo que decidía era balones en largo. Rondando el minuto 20 del segundo tiempo aproximadamente, el técnico Luis Suárez decide hacer un cambio por un pequeño golpe que había recibido Carlos Tenorio y saca al delantero que hasta entonces le estaba dando la victoria a Ecuador para meter a Jaime Iván Caviedes, otro viejo roguero que ya había participado en el Mundial anterior y que le podía dar cosas distintas en el campo aparte de su experiencia. Unos minutillos después, al igual que Carlos Tenorio, también el Bambán Hurtado debe ser sustituido por un golpe que recibió en una jugada anterior. Le da el brazalete de capitán a Ulises de la Cruz y es sustituido por Jorge Guagua, que tuvo un papel importante sustituyendo al capitán y que no lo hizo nada mal porque, al igual que el Bambán, estuvo muy bien por arriba despejando todo lo que se acercaba por su zona. No permitía ocasiones claras para Polonia y se sucedían los minutos. Ecuador pudo enlazar algún contragolpe de esos balones despejados con el Team Delgado, con Edison Méndez, con el Toño Valencia, y pudo acercarse mucho a portería. Algún tiro con peligro desde fuera de Edison Méndez tuvo para poder sorprender a Boruk, pero nada concreto, hasta que en el minuto 35 de la segunda parte enlaza el Toño Valencia en el centro del campo, caracolea con el balón controlado, enlaza con Edison Méndez, que con la visión espectacular de juego que tenía le mete un pase al hueco a Jaime Iván Caviedes, que había hecho un desmarque a espaldas de la defensa espléndido, al que llega con mucha claridad y mucho espacio para poderle poner la asistencia al Team Delgado en bandeja, que llegaba desde el punto de penalti absolutamente solo para empujar la pelota al fondo de las mallas y gritar el segundo gol de Ecuador en este partido y su segundo gol en su cuenta particular en los mundiales. Fue tan bonita la jugada y tan importante el gol del Team que quisiera compartirlos con vosotros. El jugador Edison Méndez, aquí le está tocando para... El Team Delgado se convertía en el hombre del partido al dar la asistencia a Carlos Tenorio y poniendo el segundo gol del partido. Ecuador duplicaba su ventaja y así se le hacía más cuesta arriba aún a Polonia el posible empate o la remontada que estaba intentando ya desde los últimos minutos. Poco después del gol del Team, Luis Suárez decide cambiarlo para darle descanso por un lado, porque el partido estaba relativamente controlado por otro, y para fortalecer el centro del campo. Saca al Team Delgado y mete al Pato Urrutia para que ayude en el centro del campo y en labores defensivas. Es así como Ecuador, mucho más retrasado de lo que ya estaba antes del segundo gol, se dedica a rechazar balones que el Polonia seguía colgando. Polonia mantuvo su idea de juego de balones en largo y de balones directos al área todo el partido. Seguía colgando balones directos al área y la defensa ecuatoriana pues seguía lo suyo, despejando. En tema de despejes es que todos
tanto Neisser Rascos por su banda como Ulises por la suya, en el centro de la defensa Espinosa estuvo muy bien por arriba y así llegaban los últimos minutos del partido en los que sí, ahora sí, Polonia ya pudo asustar, por así decirlo, llevar el Luis a las gradas en la portería ecuatoriana. El primero en el minuto 40, tiro al palo, un balón que queda rechazado en el área, llega un jugador polaco y le pega con todo, no puede darle mucha dirección, pero el balón da en el larguero de la portería de Cristian Mora y sale rechazado. La defensa estuvo muy atenta después del rechace para no permitir un segundo remate. Y ya en el minuto 45, un segundo balón al palo, en este caso al vertical derecho de la portería de Cristian Mora, y el balón igual sale rechazado y fue lo último que Polonia pudo haber hecho para intentar meterse en el partido. No le entraron los goles, Ecuador mantuvo a partir de ahí en seco las posibilidades de Polonia de seguir rematando y de hecho Ecuador tuvo alguna oportunidad más a la contra para poder poner un tercer gol en el marcador, no fue así y el partido terminó con este 0-2 para la Tri. Así que Ecuador empezaba con victoria en su primer partido del Mundial de Alemania 2006. Lo hemos visto, lo hemos analizado. Para mí ha sido un gusto. Espero comentarios, qué les ha parecido, cómo vivieron ese primer partido de ese segundo Mundial de la Tri. Los leo en comentarios, likes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.